Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Varela, soy terapeuta en descodificación biológica original. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa, Descodificando tus Emociones. Estamos transmitiendo en vivo desde Heroico Colegio Militar número 76, Interior 304, aquí en el pueblito Corregidora, en la ciudad de Querétaro. Te recuerdo que el teléfono en cabina es el 671-8530. Por favor, envíanos tus dudas, tus comentarios, tus preguntas. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy he preparado para ustedes un programa en el cual pues desgraciadamente cada vez más gente padece esta enfermedad, que es la diabetes. Estadísticamente, a nivel mundial, el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. Es muy chistoso porque yo leía en un libro no hace mucho que hablaba sobre esto y que fue editado justamente por ahí del 2003, un año antes de que esta estadística saliera a la luz, y hacía una proyección de que en el 2025 íbamos a ser 322 millones, ¿no? Iba a haber 322 millones con este padecimiento. Y bueno, la realidad es que se ha superado esa cifra. Ahora son 422 millones. Y bueno, en México, ¿cómo estamos? Se encuentra dentro de las primeras causas de muerte y actualmente hay un poco más de 4 millones de personas que han sido diagnosticadas con esto o que se encuentran en algún tratamiento. El problema es que, como cualquier enfermedad que tarda en ser diagnosticada o que es medio silenciosa, pues puede haber ahí otro tanto que ande, pues eso, sin diagnóstico, ¿no? Y entonces, para entrar a este tema, te recuerdo que puedes enviarme un mensaje al 442-138-2892, hablarme o enviarme un WhatsApp. Si tienes alguna duda, me puedes mandar aquí tus preguntas, yo las contestaré, las trataré de contestar en vivo. Y bueno, para entrar en este tema, quiero que nos posicionemos antes de entrar como de lleno en esta enfermedad, nos posicionemos en esto en lo que vamos a basar la diabetes, ¿no? Que es el azúcar, pero desde otra perspectiva, que es la que yo el día de hoy te voy a ofrecer. Necesitamos energía para funcionar. Eso estamos de acuerdo todos. A nivel celular requerimos una cierta cantidad de energía para llevar a cabo las funciones básicas de cualquier célula en el organismo. Cualquier célula de nuestro cuerpo lo necesita, y en especial las células del cerebro. ¿Por qué las células del cerebro? Porque tan es así que la mitad de la glucosa circulante en sangre es absorbida o la necesitan las células del cerebro. Consumen la mitad de esta energía. Entonces, imagínense si no es importante para ellas. Y si las células del cerebro empiezan a morir, pues eso es súper grave, ¿no? Entonces, el clásico dicho, yo lo voy a poner así, que hemos escuchado incluso de las abuelitas, de las mamás, de cualquier persona, que necesita un automóvil para funcionar, para arrancar. Sin gasolina no puede, ¿no? Pues así es nuestro cuerpo, no puede funcionar si no tiene esto que nos hace arrancar cada día, que nos hace despertar, que nos hace movernos y que nos hace hacer cualquier cantidad de funciones. Pero también debe de haber, así como en el coche, un lugar en donde se esté almacenando. O sea, el coche va en su día a día, pero tiene su tanquecito de gasolina, no va marchando con el mínimo. Así entra una gotita, la gasto, no. Hay un lugar en donde se almacena, y en nuestro cuerpo es igual. Entonces, la definición de la diabetes, esta es una definición general, ¿no? Como desde el punto de vista de cualquier médico te lo puede decir, o lo puedes encontrar muy fácilmente en cualquier bibliografía. Es una enfermedad metabólica.
considerada incurable. Es decir, que está dentro de la categoría de las enfermedades que son tratables, ¿no? Se debe a un déficit, y pongan atención en esto, déficit o defecto en la utilización de la insulina pancreática, que produce un exceso permanente de azúcar en sangre. A la larga y tras varios años, este exceso de azúcar que se mantiene en sangre puede conllevar a la aparición de otras complicaciones en distintos órganos del cuerpo. Principalmente lo vemos en los ojos, en los riñones, en los nervios, el corazón, vasos sanguíneos, y sí, o sea, que esto puede producir hasta una embolia, ¿no? Y bueno, son estas últimas complicaciones las que finalmente deterioran la calidad de vida, limitan mucho más a la persona, empieza a llevarla poco a poco, sí, a una muerte prematura. Y a esos últimos años justamente a tener una calidad de vida muy, muy mermada. Entonces nos regresamos nuevamente a la definición, esto que he dicho. Déficit o defecto en la utilización de la insulina pancreática, que produce un exceso permanente de azúcar en la sangre. ¿Ok? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué pasa esto en el cuerpo? ¿Por qué de repente esta azúcar que se convierte en energía la podemos utilizar y de repente ya no? ¿Qué fue lo que pasó? De repente se produjo esta baja de insulina en el cuerpo y al mismo tiempo el defecto en la utilización de la misma. Voy a explicar de manera muy sencilla esto, y que yo así mismo aprendí de mis maestros en descodificación, y para mí fue muy fácil, muy sencillito, sin tanto tecnicismo, ¿no? Sin tanta palabra complicada. ¿Cómo es y cómo es que la diabetes tiene paso? ¿Cómo se da de estar bien a ya no estar bien? Imagínense una molécula de insulina que tiene una forma, no sé, vamos a ponerle una forma de cuadrado, ¿no? Este cuadrado es un código, va la molécula circulando en nuestro cuerpo y tiene la forma de un cuadrado. Este es el código con el cual se va a unir a la molécula de glucosa que ha entrado en nuestro cuerpo, ya sea por la alimentación o por la misma producción interna que tenemos. Y entonces, para que eso pueda ser utilizado y que se convierta ya en una energía que pueda, como lo he explicado, que pueda utilizar yo porque voy a hacer un ejercicio, utilizar porque la célula necesita hacer sus funciones, pues esta molécula de glucosa también necesita tener este mismo código. Imagínense que uno es como el hembra macho, ¿no? Así, para explicarlo muy sencillo. Uno tiene el cuadradito en relieve y el otro lo tiene hundido. Y entonces hacen clic, perfecto, es un embone maravilloso. Y entonces esas moléculas unidas, ¿no? Ya así como esta parejita, entonces ya puede convertirse en energía, y esto sí que se va a absorber por las células. Así, tal cual, explicado muy sencillo. Que me perdonen los doctores, pero yo así lo entendí. Y fue muy sencillo de comprender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la diabetes? En los que son, sea tipo 1, tipo 2, que los dos van a una insulinoresistencia. ¿Qué pasa? Imagínense que el cuerpo decidió, porque así se le antojó, porque una mañana así, es caprichoso, como dicen algunas personas, de un día el cuerpo se volvió loco, se volvió tonto y decidió que y claro que esto no pasa, ¿no? Pero algunos así lo explican. Imagínense que esta insulina tiene un código, ya no es cuadrado el código, ya es triangular. Pero la glucosa sigue teniendo el cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan y no hay clic, no hay unión. Y entonces esto produce que se vaya, aparte de que hay una disminución en la producción de esta insulina. O sea, son dos cosas. Se baja la producción de la insulina, el mismo cuerpo ya no la produce tanto, ya no hay tantas moleculitas por ahí circulando,
Y aparte le mete otro candado el cuerpo que ha decidido que ya no tenga el código cuadrado. Sí que libera algunas cuadrados, si no estaríamos muertos en un instante. Sí libera algunas cuadradas, pero ha liberado también muchitas triangulares. Y entonces esto va así. Pues algunas sí se encuentran cuadrado con cuadrado, perfecto, pero hay muchas otras que tienen un código que ya no embona. Y entonces esto es lo que provoca que se vaya acumulando el azúcar en sangre. Pero sigue ahí la pregunta, ¿no? ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo decidió así? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para allá vamos. Entonces, la insulina, ¿para qué nos sirve? Tiene muchas funciones. Facilita la difusión de la glucosa, esto que les he explicado. Baja los índices de glucemia. Imagínate, tú te acabas de meter una rica pasta, imagínense de esa pasta, ¿no? Llena de carbohidratos deliciosos, con unos camarones increíbles o como lo quieras. Y entonces te hiciste una muy buena comida. ¿Qué pasa? Tu nivel de glucosa está aumentando. La insulina no te puede dejar que te vayas así, hasta el cielo, porque eso te va a provocar en menos de unas horas un choque, ¿no? Ahí. Entonces la insulina baja los índices de glucemia, mantiene todo en los niveles idóneos. Estimula la glucogénesis, que es el almacenamiento de la glucosa en el hígado y en los músculos, lo que me va a permitir. El hígado es como mi tanquecito de gasolina, y los músculos, pues ¿para qué? Para tener movimiento, ¿no? Porque yo voy a estar funcionando, así como mis células funcionan y tienen su propio movimiento interior, yo también me voy al súper, me voy a dejar a los niños, o sea, tengo que tener movimiento. Aumenta la absorción de los aminoácidos y acelera la síntesis de los ácidos grasos, entre otras funciones, pero esas son las básicas. Entonces, tú vas por la vida y de repente empiezas a sentir como mucha fatiga, como que empiezas a subir de peso, empiezas a tener los síntomas clásicos de la diabetes. Y bueno, ya entrando aquí, existen dos tipos de diabetes. Muchos hemos escuchado la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Para no hacernos bolas yo lo voy a definir muy sencillamente. La diabetes tipo 1 es los que son insulinodependientes. Se caracteriza principalmente por la destrucción de estos islotes pancreáticos, que se llaman los islotes de Langerhans. Es como si, haz de cuenta que estos islotes es como la fábrica de la insulina. Y está siendo destruida esta fábrica, está siendo atacada. Entonces, por eso se considera esta diabetes tipo 1 como autoinmune, porque el mismo cuerpo está reaccionando para destruir esta fábrica de insulina. Entonces, es como si al estar siendo destruida, pues no puede liberar las buenas claves el buen código de la insulina, la suficiente cantidad de moléculas de insulina que necesitamos, y se produce la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 no es insulino dependiente. La 1 se da más en los niños y en los jóvenes. La 2 es como más de los adultos. La insulinodeficiencia evoluciona gradualmente. Aquí necesitas mucho tiempo, ¿no? Por eso ves personas que son diagnósticas en su vida adulta y, o sea, gente que tiene 30, 40 años con diabetes, sí, por eso, porque esta degradación, o sea, toma mucho tiempo. ¿Qué pasa aquí? Tras un largo periodo de hipersecreción de la insulina, aquí es lo contrario, se produce mucha insulina, va provocando esta insulinoresistencia, que a la larga las dos nos llevan a lo mismo, pero una funciona de manera diferente que la otra. Y pues por lo mismo, en esta segunda se ve más el aumento de peso y otras características muy específicas de la diabetes. Entonces, para entrar en materia, ¿no? Ya explicamos qué es la diabetes, ya explicamos los tipos, ya vimos qué pasa con esta explicación
que los doctores me han de odiar ahorita, de que di de las moléculas y de todo esto, porque ellos con sus 1000 años de medicina, bueno, así lo entendemos todos, ¿no? O sea, es muy fácil de comprender. Entonces, ¿cuáles son los conflictos biológicos? Ahora sí, desde la descodificación que nos lleva a tener diabetes. ¿Por qué yo tengo diabetes? ¿Por qué no? Mi hermana, ¿por qué no? La vecina, ¿por qué yo sí? ¿Qué pasó en mí para que mi sistema, mi cuerpo se volviera loco un día y empezara a mandar códigos diferentes o redujera la cantidad de insulina que hay en mi cuerpo? Hay dos principales conflictos aquí y nos vamos a quedar con estas palabras clave, que son: 1, resistencia, y 2, que resistencia nos lleva a un aumento de azúcar en sangre muy inmediato, y repugnancia o asco, que esto nos lleva a anatómicamente hablar del glucagón. El glucagón es esto que se libera igual por el páncreas, que lo he explicado en un programa anterior de cómo era esto de que empiezo a tener mucha hambre. Pues el glucagón es el que nos ayuda con esto. Empezamos a sentir, cuando sentimos el hueco horrible, así que nos queremos devorar una vaca, es el glucagón que está trabajando. Bueno, entonces, resistencia. Palabras primas para que las vayan a ir relacionando. Resistir, prepararse para la lucha, estar siempre aguantando, siempre como si fuera yo a ir a la guerra, es oponerse a un movimiento, a una situación, a una persona, no ceder, aguantarse, negarse a obedecer, defenderse de una persona que te quiera hacer daño, un asaltante, por ejemplo, o cualquier otra situación de cualquier tonalidad. Pónganle el ejemplo, pero que tiene que llevar estas palabras. La repugnancia se refiere al asco, la repulsión, la aversión que yo siento, conflictos más fuertes como la ignominia. ¿Qué es la ignominia? Este sentido de injusticia, de ira contenida, que se ha interiorizado justamente para no meterme en problemas, para yo no desencadenar otro problema mayor, o por lo que sea, yo lo he interiorizado, no lo he expresado hacia la otra persona. Y entonces, casos concretos. Vamos a buscar un momento, porque acuérdense que el choque biológico se da en un segundo, no necesita más. Un segundo que divide mi vida, todo estaba bien, mi organismo estaba produciendo los buenos códigos, la buena cantidad. Ese segundo que divide y que separa de ya no estar bien, empieza ahí una degeneración, la casita de los islotes está siendo destruida, hay una diabetes tipo 1, tipo 2, depende cómo lo viva. Y entonces vamos a escuchar qué es ese segundo. Sitúate en ese momento. Si tú tienes este padecimiento, te invito a que hagas este ejercicio. ¿Hace cuánto lo tienes? Ok, una persona puede decir, por ejemplo, pues bueno, me diagnosticaron hace 5 años. No te guíes tanto por el diagnóstico, guíate por los síntomas, que la persona sabe cuándo empezó ya no estar bien. Hubo una persona que me dijo, sí, justo en ese momento, a los pocos minutos yo empecé a tener una sed espantosa, que su diagnóstico llegó 1 año o 2 años después, pero fue en ese momento, la persona bien que sabe. Y entonces sitúate, esos 10 años, el mes, el día, casi que vas haciendo como un corte en el tiempo, así como una rebanadita de jamón, delgadito por delgadito, hasta que llegues a ese segundo. Y bueno, ¿qué pasó? Vamos a buscar un momento en donde te sentiste que te tenías que resistir, que te tenías que oponer a algo, y que pudo o no haber un poquito de esta sensación de repulsión o de asco. Puede o no, porque he tenido casos con personas que tienen esta enfermedad, que no necesariamente está incluida esta situación de asco o repugnancia. Por ejemplo, para que se vayan situando. Las frases que vamos a escuchar es de, y en ese momento no pude hacer nada. Encima de todo eso tuve que aguantar, quedarme callado o callada y resistir en ese lugar que no quería yo estar o en esa situación que yo no quería estar, y le puedes agregar ahí lo de asco o repulsión. Imagínense las mujeres que son diagnosticadas ya en su vida adulta, pero adulta ya estoy hablando de arriba de
no sé, 50, 60 años, que muchos de los diagnósticos, y principalmente aquí en México, no sé a nivel mundial, pero aquí en México las estadísticas dicen que hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Y luego por edades, las mujeres con diabetes, el rango mayor, o sea, el porcentaje mayor son en las personas arriba de 50 años. ¿Qué quiere decir? No es que yo... Puede ser que mi vida se ha caracterizado por resistir, pero siempre hubo un evento que todo lo cambió, ¿no? ¿No les pasa cuando han escuchado yo creo que su diabetes tiene algo que ver porque después de ese asalto que sufrió, fue cuando él o ella ya no estuvo bien y le diagnosticaron diabetes? O cuando ella vivió esa situación con su divorcio, ¿no? O él con su divorcio, o cualquier ejemplo que le pongan, ¿no les pasa que han dicho, sí, yo creo que tiene que ver con esto que le pasó, porque inmediatamente después de esto que le pasó, le diagnosticaron diabetes, o empezó a tener muchos síntomas, empezó ya no a estar bien de salud, y después vino el diagnóstico? Entonces, ¿qué vamos a buscar? No es, porque algo que le pasó es demasiado general, vamos a buscar algo que viviste, que la persona que conoces vivió, con estas palabras clave: resistencia, oponerse, estar en lucha constante. Entonces, mujeres, a lo que iba es que en su periodo de menopausia, no se imaginan la cantidad de mujeres que hay, que son diagnosticadas en este periodo, y lo que se encuentra en terapia es que, pues obviamente este es un periodo en donde la libido baja y tú ya no quieres estar en contacto sexual con tu pareja, tú como mujer. ¿Y qué pasa? En muchos casos ellas se sienten, y nuevamente, ¿no? Está la resistencia, está la oposición, puede haber incluso hasta algo ahí de asco o repulsión, porque hay muchas mujeres que son forzadas, o muchas mujeres que lo hacen, no las forzan, pero ellas se autoforzan, ¿no? Entonces, cuando buscamos en terapia ese segundo, nos encontramos muchas veces con esto. Y si lo ponemos con los niños o los jóvenes, por supuesto mucho más en los casos de niños, en donde son obligados a hacer algo o a comerse algo que no quieren, sufren esto. Porque yo decía, ¿no? Esto a lo que me tengo que oponer. No quiero obedecer, pero lo hice, ¿no? En contra de mi voluntad. Entonces, y es claro, cuando son cosas de comida, por eso siempre les digo, no obligues a tus hijos a comer esas cosas. Ya cuando sean adultos tal vez te gustarán, porque en ese momento no sabes su cuerpo, el choque biológico que puede vivir, que para ti puede ser cualquier cosa insignificante, pero para el niño es un estrés bárbaro. Y entonces, si agregamos, ¿no? Es como este cóctel que necesita la diabetes forzosamente, de resistencia, oposición, lucha, etc. Y le agregas el asco, haces el cóctel perfecto para que el niño desarrolle una diabetes. Entonces, si constantemente eres de las mamás que está ahí duro y dale de cómetelo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, si tú lo piensas, ¿tú te lo comías cuando eras niña o cuando eres niño? No, ok, bueno, ¿qué te daba asco? Bueno, entonces seamos como un poquito más conscientes y en ayuda de, ok, pues ofrécele otras opciones, el niño no se va a morir, ¿no? Pero sí que se encuentran muchos casos en donde el niño vivió este estrés grandísimo por esta resistencia que no se pudo oponer, porque ¿qué pasa con los niños en los casos de los papás? Pues lo haces o lo haces, punto. Y entonces ahí automáticamente está la resistencia. Y luego le agregas la parte del asco. Yo pongo muy comúnmente este ejemplo de la comida porque se da muchísimo en terapia, pero también puede haber otros casos, ¿eh? También hay casos de otro tipo de repulsiones. Cuando hubo un caso de una niña en donde la repulsión para ella es que la obligaban a que alguien le diera un beso o algo así. No recuerdo muy bien cómo estuvo ese caso, pero la repulsión la vivía tal, el asco de que le quedaba la baba, ¿no? Aquí en su cachetito. Y entonces que la mamá la obligaba a saludar, ¿no? O a que la saludaran los tíos o no sé qué. Entonces, vayamos haciendo conciencia de estas cositas con los niños. Al final de cuentas,
No es para hacernos sentir culpables como papás o como para decir, bueno, ¿ves? Tú tienes la culpa de la enfermedad de tu hijo. No, simplemente es hacer conciencia. Si el problema está siempre, para mí desde descodificación, yo veo las cosas diferentes. Ahora, cualquier padecimiento tiene una solución. Desde la descodificación, las enfermedades irreversibles, incurables, que ya no tienen solución, las ponemos en la canasta de, pues vamos a probar, ¿no? Porque eso se nos hace un poquito todavía complicado. Mientras no haya una muerte celular, mientras no haya un tejido que ya definitivamente, una atrofia que ya no tiene revés, ¿no? Decían, pues si me quitan un órgano, pues sí, ya no hay remedio, ¿no? El órgano ya no está. También hay sus limitaciones. Si, por ejemplo, en una lesión de la médula espinal, pues hay sus limitaciones. El chico o la chica ya no va a volver a caminar porque ahí hay una lesión. Ya es irreversible. Pero en estos casos, como la diabetes, no planteamos desde nuestro punto de vista como terapeutas en DBO, no planteamos la palabra irreversible, incurable para la diabetes. Sí que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Y bueno, puedes ver bastantes testimonios. Yo conozco bastante gente que ya no se pone la insulina, que ha recuperado su vida, y a partir de entender y de hacer esta terapia, de ir al momento en donde todo lo cambió, porque seguramente ese choque biológico se quedó tan guardado en lo más profundo de su ser, que sigue estando activo. Y como decimos en la diabetes, la guerra no ha acabado. Todos tenemos una persona, creo yo, en nuestra familia que tiene diabetes o que tuvo, ¿no? Que murió de esto. Entonces, pues nada, si se lo puedes compartir, pues seguramente estarás abriendo su caminito hacia otros puntos de vista, hacia otras formas de ver la enfermedad. Y es eso. Es esa la reflexión que yo invito a que se lleven el día de hoy. Y bueno, pues te recuerdo, mi número de teléfono es el 442-138-2892. También me puedes escribir a wendy.terapeuta@gmail.com. Y pues eso sería todo por mi parte. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Gracias. Radio y TV3 Corregidora. Cerca de ti.